Sí, gracias Jacqueline. Em, Se constituye con la suma del consumo y la inversión, ¿no? Esto es demanda, acuérdense, demanda. Y esto es la oferta. Entonces, para Keynes existe, bueno, lo que él está explicando es que en este modelito de economía cerrada sin gobierno, la demanda total, la demanda agregada, se divide en dos partes, en D1 más D2, ¿no? Entonces, D1 sería la demanda de consumo y D2 la demanda de inversión. ¿Sí? Entonces, y luego, bueno, a partir de esto, él va a explicar la función consumo. Entonces, la función consumo keynesiana, él va a decir que el consumo de la sociedad se divide o se puede explicar por dos coeficientes. El primero es un alfa 0 más un alfa 1 que depende del ingreso disponible, ¿no? Entonces, el alfa 0 es un consumo autónomo que sería como el monto de ingreso mínimo que se requiere para vivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes, ¿cuánto calculan que necesitan al día para subsistir? ¿Cuánto calculan? En dinero. ¿A una como persona o ya teniendo, por ejemplo, una familia? Como persona, como persona. Pues como Pesos. ¿Cuánto? Sí. 100, ¿Cuánto? 100, 100 100 pesos. pesos Con 100 pesos estás al día. barato. Sí, al día. 100 pesos. Tienes que considerar, bueno, 100 pesos digamos. Que ya con eso vives. Te compras tus tortillas, tus frijoles y todo. Ahora imagínense cuando vayan ya a salir en una situación cuasi normal, que ya se tienen que desplazar a la escuela y todo eso, pues necesitan el pasaje, ¿no? ¿Cuánto pagan de ida y vuelta de pasaje, por ejemplo? Ah, pues yo estaba considerando eso. Ah, pues nada más, ¿y no comes en el día, Sayon? No, pues es que, o sea, lo decía porque, por ejemplo, pues cuando yo iba a CCH, pues me llevaba 100 pesos de la beca, pues al día, ¿no? Entonces, pues de transporte eran así como, de ida y de regreso eran como 40 pesos si me iba en camión y ya si me quería ir en suburbano, pues era más, ¿no? Pero, pues no. Pero me compraba ahí luego en el Oxxo, pues alguna basura que me encontrara por ahí. Una maruchan. Algún- No, 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 pues como de esos sándwiches que están como empaquetados, Ajá, ajá, ajá. pues un agua y ya llegaba a mi casa y mm, pues con lo que hubiera en la casa, pues me preparaba algo y ya para Pero comer. bueno, más o menos cuánto te gastas, 100 pesos digamos, órale. ¿Está bien? Sí. Desayuno, comida y cena, pues hay más o menos con 100 pesos la armas, órale. Entonces, digamos que esa parte del consumo autónomo sería lo mínimo que se necesita para sobrevivir, ¿no? Que tendría que ahí considerarse si ya vives solo, si vivieras solo, si no vives en tu casa con tus papás, si vivieras solo tendrías que considerar más o menos el gasto mínimo que requieres para ir llevándola día con día, ¿no? O a la semana o al mes. Eso sería el consumo autónomo. Lo que no puedes dejar de gastar. Tienes que gastarlo a fuerza porque tienes que vivir, ¿no? Pero hay otra parte. Bueno, ahí sí les queda clara más o menos esta idea, chamacos, o estoy muy choro. ¿No? ¿Queda claro o no queda claro? Sí, sí queda claro. Bueno, entonces, esa es la primera parte. Entonces,
Y luego hay otra parte del consumo que es la propensión marginal a consumir. Entonces, la propensión marginal a consumir, que ¿qué es? Es el incremento, la definimos como el incremento en el consumo por el incremento en una unidad de ingreso disponible. ¿Vale? Entonces, esa propensión es cuánto incrementa mi consumo cuando incrementa en una unidad mi ingreso disponible. Entonces, esa es la propensión marginal a consumir. ¿Ok? Y dice Keynes que esa propensión está entre 0 y 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si incrementa mi ingreso en 1, el consumo va a incrementar menos que 1. ¿Sí? Entonces, a medida que crece el ingreso, lo que va a pasar es que sí crece el consumo, pero menos que proporcional que el ingreso. ¿Sí? Entonces, para niveles altos de ingreso, ¿sí? Para las clases ricas, ¿sí? El consumo crece menos que proporcional. ¿A qué me refiero, por ejemplo? A ver, en la medida que ustedes van obteniendo cada vez más ingreso, lo que pasa es que cada vez consumen menos y ahorran más, ¿sí? Entonces eso pasa a niveles altos de ingreso. Cuando uno es muy pobre, ¿sí? Casi te andas gastando todo tu ingreso en consumo, ¿no? Por ejemplo, a la gente que vive en la calle, por un peso que se les da, es el mismo que se lo comen. O sea, no que se coman el dinero, ¿verdad? Pero lo cambian por comida, lo que sea, y se lo comen. Pero a medida que va incrementando el ingreso, se va destinando una parte menor al consumo y una parte mayor al ahorro. ¿Sí? Las clases muy ricas ahorran mucho que las clases pobres. Las clases pobres pueden ni siquiera ahorrar. Las clases ricas ahorran. ¿Pero por qué? Porque ya tienen resuelto su consumo. Entonces no es lo mismo ganar, no sé, 20,000 pesos al mes que ganar 1,000,000 de pesos al mes. ¿Sí? O lo que gana Slim, ¿no? Entonces es imposible que Slim se consuma todo lo que gana. ¿Sí? Entonces mucha parte de lo que gana lo invierte en cuestiones financieras, tal vez, o en cuestiones productivas, para poder ganar más, ¿sí? Pero entonces una parte que destina más al ahorro, ¿no? Entonces hay gente que tiene capital suficiente para ahorrar y tiene ingreso suficiente para ahorrar, ¿no? Pero eso depende del ingreso que tengas. Entonces, entre más grande sea tu ingreso, menor es tu consumo en proporción a tu ingreso. ¿Sí? No quiere decir que el consumo no crezca, crece, pero menos que en proporción que el ingreso. ¿Queda clara la idea más o menos o no? Sí, sí, queda claro. Ok. Entonces, esa es la parte del consumo. Entonces, esta es la función consumo keynesiana. Y Keynes la construye para explicar esta cuestión, ¿no? Que a medida que va creciendo el ingreso, el consumo privado puede disminuir en proporción a ese ingreso. Y de ahí regresamos a esta cuestión. Si el ingreso crece, si este ingreso crece,
¿sí? Lo que va a pasar es que el consumo va a crecer, pero en menor proporción que el ingreso. Entonces, si el consumo es menor que lo que crece el ingreso, entonces, para que se consuma todo la producción o todo el ingreso que se está generando, yo necesito que la inversión tome el lugar del consumo, ¿no? Entonces, a ver, repito, la idea es la siguiente. Cada vez que el ingreso incrementa, el consumo aumenta, pero menos que el ingreso. Entonces, esa brecha entre el ingreso y el consumo tiene que ser cerrada por la inversión. Entonces, si el consumo cae en proporción al ingreso, lo que tiene que pasar para cerrar esa igualdad es que la inversión crezca. ¿Por qué? Si lo estamos viendo desde el punto de vista de esta demanda, acuérdense que lo fundamental en el modelo keynesiano es la demanda. Porque si hay demanda, hay ventas crecientes. Si hay ventas crecientes, quiere decir, es un indicador de una rentabilidad para los capitalistas. Si la rentabilidad aumenta, pues van a invertir más, ¿sí? Van a invertir más siempre que la demanda crezca. Entonces, si la demanda no crece porque el consumo no crece en proporción al ingreso, pues entonces lo que tiene que pasar es que la inversión crezca para poder dinamizar la demanda. Entonces, ¿cómo puede crecer la inversión con una disminución en términos proporcionales del consumo cuando incrementa el ingreso? Pues podría ser porque se empiezan a demandar bienes de capital, maquinaria, equipo para la producción. Podríamos pensar, entonces, maquinaria y equipo para la producción o la producción de bienes de capital no es un consumo final. ¿Por qué? Porque si yo compro una maquinaria, un equipo, eso es una inversión, ¿no? Entonces, tendría que dinamizar ese sector. ¿Cómo? Pues tal vez con un cambio técnico, ¿no? Por ejemplo, cambiar este paradigma energético para rentabilizar el sector automotriz o los sectores que utilizan motores eléctricos para la producción. Entonces, si eso es rentable, lo que va a pasar es que se van a demandar equipos para la producción eléctricos y eso dinamizaría mi demanda por inversión, ¿no? Y la de todos. Como todos piensan que eso es rentable, pues todos las van a adquirir y va a crecer la demanda por la vía de la inversión, no por la vía del consumo, ¿sí? Pero entonces, digamos, lo que estaba diciendo Keynes es que en la medida que el ingreso crece, se consume menos y se va a ahorrar más. Pero no hay garantía, eso es lo que dice Keynes, de que ese ahorro, ¿no?, de los que ya no consumen hoy porque su ingreso creció, se canalice a la inversión. Entonces, esa es la idea. Si disminuye mi consumo, ¿sí?, pues la contraparte, acá lo voy a poner, si alfa 1 es la propensión marginal a consumir, 1 menos alfa 1 es la propensión marginal a ahorrar, ¿sí? Entonces, si este es menor que 1, porque ya lo dijimos, entonces la otra parte es el ahorro. Y a medida que crezca el ingreso, va a disminuir esta propensión a consumir, ¿sí? Entonces aumentará la propensión a ahorrar. Los clásicos dirían que el ahorro genera la inversión, ¿sí? Pero Keynes lo que dice es que no hay garantía de que estos ahorros se lleven a la inversión. No hay garantía, ¿sí? Porque el acto de invertir depende de la demanda. Si por un lado se cae el consumo, se cae la demanda, no habría un incentivo para la inversión. Entonces, si no hay incentivo para la inversión, no hay incentivo para que ese ahorro se transforme en inversión, ¿no? Entonces, bueno, ese es el problema que plantea Keynes. Y eso es lo que estamos discutiendo acá.
A diferencia del modelo clásico, donde es automático y todo el ahorro genera su propia inversión, aquí en Keynes no, porque todo depende de la demanda efectiva. Entonces la demanda efectiva depende de esa disposición de los agentes a consumir. Y lo que él plantea es que cuando crece el ingreso, el consumo disminuye, el consumo del privado, el consumo disminuye en proporción a ese incremento del ingreso y por lo tanto tengo más ahorro. Pero ese ahorro no en automático se transforma en inversión. Puede quedarse en el sector financiero, ¿sí? Circulando ahí, pero no necesariamente se transforma en la compra de bienes de inversión, ¿sí? Entonces, esa es la cosa. Ahora, bueno, ahí tenemos esta cosa, la otra, y bueno, después va a platicarnos Keynes de los motivos para el consumo. Entonces ahorita vamos a revisar esos motivos que yo reviso en el video. Y a ver, ¿dudas de esto? ¿Sí se entiende o más o menos? Porque sí tiene su lado ahí medio chorizo, entonces puede llevar ahí a que no quede muy claro, pero pues aquí aclaremos las dudas que tengan ustedes. ¿Sí les quedó claro? ¿Sí vieron el video? ¿Cómo lo vieron? Este es como el segundo video. Sí, profe, sí queda claro. Ustedes son igual de choras que yo. Entonces todo está claro como el agua, cristalino, no hay dudas. ¿Ya está la guía? ¿Listos para el examen? ¿Ya todo? Ya casi, profe. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Entonces, bueno. Voy a abrir ahorita el libro de Keynes para revisar esta parte de los factores objetivos, ¿no? Que pueden influir en el consumo. Entonces, déjame que lo encuentro. Ok, a ver, voy a dejar de compartir aquí que hay. Para el examen no. Ok, ¿cómo que no? Entonces vamos a ver. Stop share. Les voy a compartir la teoría general. A ver, ¿sí están viendo? Sí, profe. A ver, ¿quién quiere leer? A ver, Leslie y luego Alexa, ¿sale? A ver, Leslie, ahí empieza. La suma. Ok, la suma de que la comunidad gasta en consumo depende evidentemente de el monto de su ingreso, otras circunstancias objetivas que la acompañan y las necesidades objetivas y las inclinaciones psicológicas y hábitos de los individuos, así como de los principios según los cuales se divide el ingreso entre ellos. Hasta ahí, espérame tantito ahí. Pon pausa. Entonces fíjense ahí. Él empieza, dice. La suma de que la comunidad gasta en consumo depende del ingreso, fundamentalmente. De las circunstancias objetivas. Ahorita vamos a revisar las circunstancias objetivas. Y de las necesidades objetivas e inclinaciones psicológicas. Y hábitos de los individuos, ¿no? Entonces, el consumo está determinado por cuestiones que ahorita vamos a ver las cuestiones objetivas. Lo fundamental es el ingreso, ¿no? El ingreso es lo fundamental para poder gastar. Si no tienes ingreso, no gastas, ¿sí? Lo segundo, las circunstancias objetivas que vamos a ver, cuáles son esas circunstancias objetivas que pueden influir en el gasto y consumo. Pero lo tercero, bueno, que hay necesidades subjetivas e inclinaciones psicológicas. Sí, a mí me gusta el pastel de chocolate, a alguien le puede gustar el pastel de fresa, el de vainilla. Esas son mis cuestiones psicológicas, que me pueden llevar a consumir cierta cosa o no. Mis hábitos, ¿no? Lo fundamental son los hábitos. Y esa cuestión de los hábitos es que el consumo es contextual. Por ejemplo, somos nosotros mexicanos, aquí habrá alguno con sangre alemana o española, lo que sea, pero todos somos mexicanos
y tenemos una dieta en común, ¿no? Todos comemos tortilla, todos comemos, bueno, somos hijos del maíz, ¿no? Algunos más, otros menos, pero comemos frijoles, comemos esto, hay ciertas cuestiones de dieta del menú que comemos en el día que nos hermana, nos caracteriza como mexicanos, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestro contexto, con nuestros hábitos, con nuestra formación en la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, niñas o niños, díganme su comida favorita. ¿Cuál es su comida favorita? Que no sea garnacha. Sopa de verduras. Sopa de verduras. A ver, ¿alguien más? Enchiladas verdes. Las enchiladas verdes. A ver, Alexa, ¿no te escuchaste? Yo había dicho enchiladas verdes también. Ah, enchiladas verdes. A ver, ¿alguien más? Chilaquiles. Los chilaquiles, ¿no? ¿Qué más? Tostadas de tinga. Las tostadas de tinga, carajo. A ver, algo más. Picadillo. Picadillo, ¿no? ¿Qué más? Alguien más, hombre. Aquí, gustos. Asayo, no, pues a mí me gustan las hamburguesas. No, pero vean en común hay algo. La tortilla, ¿no? Las enchiladas, los chilaquiles, el tamal, la torta de tamal, la torta de chilaquiles, ¿no? O sea, son pecados, ¿no? Hay gustos culposos. Pero eso está determinado por donde vivimos, el país en el que estamos, y la forma de preparar las enchiladas verdes que tal vez a Alexa le gusten no es la misma que la de Leslie, ¿no? Puede ser tomate verde o tomate el amarillito, que es más dulce, dependiendo. En el Estado de México, ¿cómo se llama aquí? Malinalco, ¿no? Se produce mucho el tomate amarillo, y el tomate amarillo es dulce, ¿sí? Acá lo que compramos es tomate verde. Entonces los que estamos aquí estamos acostumbrados a la salsa con tomate verde. Allá, si te vas para allá, tomate amarillo, ¿sí? Entonces es distinto. Nos gustan las enchiladas verdes, pero allá con tomate amarillo, tomate verde, ¿no? Entonces son cosas que van del contexto, ¿sí? Entonces ese contexto nos determina, y los hábitos que tengamos en la casa, que nuestras mamás, nuestra familia, la forma en que se cocina, eso va de generación en generación. Eso está determinado por el grupo social donde nos movemos. Entonces es el contexto social, el grupo social. No es la misma dieta que estamos acostumbrados aquí que en Colombia, ni en Perú, no es lo mismo. Entonces ese contexto nos determina qué consumir, y nuestras preferencias de consumo están determinadas por esos hábitos. Entonces esa es la idea. Aquí hay cosas comunes, pero si nos vamos a Estados Unidos, pues habrá allá otro tipo de cosas, ¿no? Que lo más común no sé que sea comer. Si te vas a Francia, igual, es distinta la dieta, ¿no? Y eso está determinado por eso. Entonces a eso es a lo que se refiere, por ejemplo, Keynes, ahí en esa parte, ¿no? Entonces una parte importante de lo que determina nuestro consumo es el hábito, pero también determinado por el contexto, ¿sale? Entonces, a ver, Leslie, vamos a seguir, y luego después Alexa. Entonces dice, las razones, Leslie, por favor. Ok, las razones que impulsan a gastar reaccionan entre sí, y un intento de clasificarlas corre el peligro de caer en la falsa división. Para aclarar ideas, será útil, no obstante, considerarlas separadamente bajo dos títulos diferentes, que llamaremos los factores subjetivos y los factores objetivos. Los primeros, que examinaremos con mayor detalle en el próximo capítulo, incluyen aquellas características psicológicas de la naturaleza humana y aquellas prácticas en instituciones sociales que, si bien no son inalterables, no presentan probabilidad de sufrir un cambio sustancial en periodos cortos. A ver, ahí, espérate. Ahí está, espérame, pausa. Entonces ahí lo que dice es que tenemos dos.
hay factores objetivos y subjetivos, ¿sí? Pero que los subjetivos, como se refieren a cuestiones psicológicas de la naturaleza humana, instituciones sociales, porque tienen que ver con esos hábitos, con ese constructo de las relaciones sociales en determinado contexto, pues que tienden a ser semifijos, digamos, y que no tienden a cambiar de manera abrupta en el tiempo o en el corto plazo. Entonces esos los podemos considerar como constantes, que están fijos, ¿no? Lo que van a cambiar, sí, lo que puede cambiar son esos factores objetivos. Entonces, y dice aquí, a ver, síguele, por favor, en una investigación histórica. En una investigación histórica, o al comparar un sistema social con otro de tipo diferente, es necesario tomar en cuenta la forma en que los cambios en los factores subjetivos pueden afectar la propensión a consumir. Pero, en general, supondremos en lo sucesivo que los factores subjetivos se conocen y también que la propensión a consumir depende solamente de los cambios de los factores objetivos. Hasta ahí. Entonces, aquí ya vamos a empezar a describir los 5 factores objetivos. Suponemos que los subjetivos son importantes, pero que no cambian y que dependen de esta cuestión contextual, de la estructura social y de la estructura institucional. ¿Va? Entonces vamos a empezar ahorita, Alexa, con el primer factor objetivo, que es el más importante, ¿no? Entonces, bueno, que son los más importantes, los factores objetivos, no el primero, ¿no? Pero el primero es relevante. Entonces, a ver, Alexa, el primero va a ser un cambio en la unidad de salario. A ver, adelante. Sí, profe. A ver, 1. Un cambio en la unidad de salario. El consumo es evidentemente más bien una función del ingreso real, en cierto sentido, que del ingreso monetario. En una situación dada de la técnica, los gustos y las condiciones sociales que determinan la distribución del ingreso, el ingreso real de una persona subirá y bajará con la cantidad de unidades de trabajo de que puede disponer. Es decir, que con el monto de su ingreso medio en unidades de salario, aunque cuando el volumen total de producción cambia, su ingreso real subirá menos que proporcionalmente a su ingreso medido en unidades de salario, debido a la influencia de los rendimientos decrecientes. Por consiguiente, como primera aproximación, podemos suponer razonablemente que, si la unidad de salario varía, el gasto en consumo correspondiente a un nivel dado de ocupación cambiará, como los precios, en la misma proporción, aunque en ciertas circunstancias. Voy para abajo. Cierra los ojos. A ver, ahí vas. Ok. Aunque en ciertas circunstancias, tal vez tendríamos que tener en cuenta las posibles reacciones que los cambios en la distribución de un ingreso real dado entre empresarios y rentistas tendrían sobre el consumo total, a resultas de un cambio en la unidad de salario. Fuera de esto, ya hemos tomado en consideración los cambios en la unidad de salario al definir la propensión a consumir en términos de ingreso, medido en dichas unidades. Ok, entonces fíjense. Aquí lo que está diciendo, el primero es el ingreso, y el ingreso no nominal, sino el real, puede ser, ¿no? Y el ingreso medido en unidades de salario, o sea, el salario. ¿Por qué? Porque el salario es la parte del ingreso, ¿no?, que obtienen la mayor parte de la población, sueldos y salarios, ¿no? Los que no somos capitalistas, la gente de a pie, pues ganamos un sueldo o un salario. Entonces, lo importante en el consumo agregado, ¿sí?, es cuánto crezca ese salario, nivel de salario real. Ustedes ya saben la diferencia entre lo que es el salario nominal y el salario real. El salario nominal es lo que te pagan en el cheque, y el salario real es lo que realmente te alcanza con ese cheque para comprar, ¿no? Entonces, bueno, pero una de las cuestiones fundamentales es que el consumo va a depender del salario. Entonces, el primer factor fundamental, objetivo, que influye en el consumo es el salario, ¿no? La propensión, la propensión marginal a consumir y el salario, ¿no? Entonces, vamos con el segundo. Fíjense aquí, a ver. Que fue la propensión marginal a consumir, ¿no? Entonces, el segundo. ¿Quién quiere leer el segundo? A ver, o alguien más.
¿sí? No Yo montones. si quiere. A ver, Sharon, Ah, dale ahí, a ver, un cambio. Vas. ¿Quién? No, Sharon. A ver, ¿sí? Sharon, ¿no quisiste? ¿O era Samari? ¿Quién dijo? Sí, Ok. Mari. A ver, bueno, entonces primero Sharon y después Samari. Aquí tenemos para dar. Ok. A ver, Sharon, porfa, un cambio en la diferencia. Ajá. Un cambio en la diferencia entre ingreso e ingreso neto. Hemos visto antes que el monto de consumo depende de ingreso neto más que del ingreso simplemente, ya que, por definición, es el que el hombre tiene a la vista, principalmente cuando decide la escala en que ha de consumir. En una situación determinada puede existir cierta relación estable entre los dos, en el sentido de que habrá una función única que relacione los diferentes niveles de ingreso con los correspondientes de ingreso neto. Sin embargo, si este no fuera el caso, la parte de cualquier modificación del ingreso que no se refleje en el ingreso neto debe desdeñarse, pues no tendrá efecto sobre el consumo, y de manera semejante debe ser tomada en cuenta la posibilidad de un cambio en el ingreso neto, no manifestado en el ingreso, salvo en circunstancias especiales. Sin embargo, dudo de la, dudo de la importancia práctica de este factor. Volveremos a tratar más ampliamente los... A ver, voy. Cierra los ojos. Voy para abajo. Ajá. Ahí está. Los efectos sobre el consumo de la diferencia entre ingreso e ingreso neto en la sección cuarta de este capítulo. Ok. Entonces, fíjense ahí. ¿Qué es lo que está diciendo? El primero es el salario. El segundo va a ser el ingreso, pero el ingreso neto. ¿Cuál es el ingreso neto? Es el ingreso que tenemos casi ya disponible después de que pagamos impuestos o pagamos las deudas que tenemos, ¿no? Imagínense que yo, en general tengo una deuda, entonces por esa deuda yo pago un interés. Entonces cuando me llegue mi ingreso, yo tengo, mi ingreso neto va a ser el que ya tengo disponible para gastar, y eso va a ser después de que pague impuestos, después de que pague intereses, ¿no? Entonces lo más importante, por eso que dice Keynes, que el factor importante es el ingreso neto, no tanto el ingreso como tal, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un salario, pero aparte de ese salario que es nuestro ingreso, le tenemos que restar lo que las deudas o los impuestos o lo que sea, y eso ya sería el ingreso neto que tenemos para consumir, ¿sale? Entonces, ahora, a ver, Sharon, vas con el 3. ¿Otra vez? Ah, Sharon, a ver, entonces, ¿quién era? Samari, ¿verdad? Perdón, Sharon. A ver, Samari, vas. 3. Cambios imprevistos en el valor de los bienes de capital no considerados al calcular el ingreso neto. Estos tienen importancia mayor para modificar la propensión a consumir desde el momento que no guardan relación estable o regular con el monto del ingreso. El consumo de las clases propietarias de riqueza puede ser extraordinariamente sensible a cambios imprevistos en el valor monetario de la riqueza. Esto debería clasificarse entre los factores más importantes susceptibles de ocasionar cambios a la en la propensión a consumir. Sí, en el corto plazo, ¿no? En ahorita, ¿no? Digamos, en el momento, en la propensión a consumir. Entonces, a ver, primer factor, el salario. Segundo, el ingreso neto. Tercero, va a ser el cambio en la riqueza, ¿sí? Entonces, el cambio en el valor de los bienes de capital o la riqueza. ¿Qué es un bien de capital? Pues una fábrica, por ejemplo, una propiedad inmobiliaria, son bienes, son valores, incluso hasta las obras de arte. Las acciones que uno pueda tener de determinada empresa. Entonces, eso tiene un valor que puede ir creciendo en el tiempo y que es un cúmulo de activos, de capital, si quieren verlo así, que le dan a las clases ricas un ingreso por la tenencia, ¿no? Si yo tengo propiedad inmobiliaria, ya sea que porque la gente demanda casas, el precio de esas propiedades está yendo al cielo, ¿no? Cada vez valen más las casas. Y por ejemplo, si yo tengo una casa ahorita, tengo 2 casas, una la puedo rentar o la otra puedo esperar que crezca el valor y después la puedo vender. Entonces,
esa riqueza puede hacer que yo consuma más. Imagínense que yo tengo un terreno y que ese terreno está en un lugar donde está creciendo mucho el valor de las casas, pues entonces en 1 año o 2 años mi terreno va a valer más. Entonces yo con eso, o sea, sin tener, digamos, un ingreso, yo puedo gastar hoy, ¿sí? Comprarme un coche o un departamento y después espero que suba el precio de la casa, o saco una hipoteca y con eso compro, y después si no tengo para pagar, pues vendo el terreno. Pero es importante que ese valor de esa propiedad, o de las acciones, o de lo que yo tenga, de mi obra de arte, crezca, ¿no? Entonces, si hay un cambio en el valor de esos bienes, de los ricos, ¿no?, puede afectar su consumo, ¿no? Entonces, en la mayoría de las veces, una de las variables más importantes que puede afectar el valor de estos bienes puede ser la tasa de interés. Pero aquí vamos a ver, entonces, una importante es eso, el valor de la riqueza. El valor de la riqueza es importante para la gente adinerada en cómo en determinar su gasto de consumo. Entonces yo creo que ahí más o menos queda claro, pero entonces nos referimos a eso, a la riqueza, el valor de la riqueza, ¿vale? A ver, ¿quién quiere leer el cuarto? A ver, Elizabeth. Adelante, Elizabeth. Sí, voy, profe, espérame. Ya, listo. Cambios en la tasa de descuento del futuro. Es decir, en relación de cambio entre bienes presentes y los futuros. Esto no es precisamente lo mismo que la tasa de interés, ya que tiene en cuenta los cambios futuros en el poder adquisitivo del dinero, en la medida que son previstos. También se tiene que tomar en cuenta toda clase de riesgos, tales como la probabilidad de no vivir para gozar los bienes futuros o la de una tributación confiscatoria. En calidad de aproximación, sin embargo, puede identificarse con la tasa de interés. A ver, entonces espérate ahí. La influencia de este factor sobre la propensión de gastos. Espérate ahí, Elizabeth, espérame. Entonces ahí, lo fundamental aquí es la tasa de interés, ¿sí? Entonces aquí se empieza, no, es que no se puede identificar, pero bueno, como aproximación sí es la tasa de interés. No se hagan bolas, la tasa de interés. Tal le está explicando que cómo es que la tasa puede afectar, ¿no?, esa decisión de consumo. Entonces hay que recordar un poquito la teoría clásica. Lo que dice es que si crece la tasa de interés, automáticamente incrementaría el ahorro, ¿no? Entonces ahorita lo que Keynes, en el siguiente párrafo que nos va a hacer el favor de leer Elizabeth, él va a cuestionar ese planteamiento clásico, ¿sí? Entonces, a ver, dale, Elizabeth, la influencia. La influencia de este factor sobre la propensión de gastos que se hacen con un ingreso dado se presta a muchas dudas. Para la teoría clásica de la tasa de interés, que se basó en la idea de que la tasa de interés era el factor que ponía en equilibrio la oferta y la demanda de ahorros, era conveniente suponer que el gasto de consumo es, ceteris paribus, negativamente sensible a los cambios de la tasa de interés, de manera que cualquier alza ¿sí? Ay, no veo. ¿Me puedo bajar un poquito más? A ver, voy. Cierra los ojos. A ver, ahí. Entonces, era conveniente. No, se da igual. Dice, era conveniente. No, ya se subió, yo creo que se actualizó. Dice, era conveniente suponer que el gasto en consumo es ceteris paribus. ¿Qué es ceteris paribus? Manteniendo todo lo demás constante, negativamente sensible a los cambios de la tasa de interés, ¿no? Entonces, si aumenta la tasa de interés, disminuye el consumo, ¿no? Según la teoría clásica, ¿no? Dice, de manera en que cualquier alza de la misma disminuiría perceptiblemente el consumo. Síguele, Elizabeth. Se ha reconocido
Se ha reconocido desde hace mucho, no obstante, que el efecto total de los cambios en la tasa de interés sobre la inclinación a gastar en consumo presente es compleja e incierta, dependiendo de tendencias en conflicto, ya que algunos de los motivos subjetivos para ahorrar se satisfarán con mayor facilidad si la tasa de interés sube, en tanto que otros se debilitarán. A ver, hasta ahí. Espérate, entonces ahí. Fíjense lo que está diciendo. Primero lo que nos dice la teoría clásica es que si sube la tasa, automáticamente cae el consumo porque decides ahorrar más. A ver, en nuestro contexto, México, el Banco Central acaba de subir la tasa de interés, ¿sí? De 4.5 a 4.70 y tantos. Banco Central. Por esa decisión, ¿ustedes están ahorrando más? Pregunto. ¿Sí están ahorrando más, niños? Yo creo que no, porque la misma pregunta nos hizo, creo que en otras clases, y decíamos que cuando la tasa de interés subía, pues no nos incentivaba a ahorrar. No, y ya subió la tasa, pero nosotros, ¿qué? ¿No? O sea, ¿a poco están ahorrando más? Pues no, ya subió la tasa, ¿y qué? ¿Están ahorrando más? Pues no, porque el ahorro depende del ingreso, ¿no? Entonces, nosotros, gente de a pie, ¿sí? Que tenemos un ingreso bajito, pues no hay un incentivo fuerte para ahorrar. ¿Por qué? Porque lo que tenemos, lo que ingresamos, nuestro ingreso, pues nos alcanza más o menos para hacer todos nuestros gastos. Entonces a nosotros nos da igual si sube o baja la tasa de interés. Además, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuánto tienen ustedes a la semana para gastar, digamos? ¿Cuánto? ¿0 pesos? A ver, chamacos. 300 pesos. ¿300 pesos? Ok. ¿Y esos 300 pesos o 200 pesos, cómo los usas, Fernanda? Pues a veces los gasto y a veces no, pero a veces en tonterías o no. Pero ¿cómo los gastas? Por ejemplo, en la semana. Imagínate que regresamos a la escuela. ¿Cómo vas a gastar ese dinero en la semana? Pues tengo que cuidarlo muy bien, ¿no? Porque a veces ni con 100 pesos te alcanza para comer así, entonces pues comprando en un lugar más económico, pero pues tampoco que esté mal. Ok, pero gastas en comida, en el transporte, ¿qué más? En material para la escuela. Material para la escuela, ¿no? Ok. Entonces, y con eso te alcanza para la semana, ¿no? Más o menos. Ahí la lleva uno. Pero ahora que subió la tasa de interés, lo que implicaría en el caso clásico es que por el hecho de subir la tasa de interés, dejaras de usar ese dinero, que lo metieras en el banco, porque te van a pagar una tasa de 4.75 al año. ¿Cuánto es el 4.75 de 400 pesos mensuales? ¿Cuánto es? A ver, alguien que tenga calculadora y que sepa sumar y restar. ¿Cuánto es? ¿Cómo dijo, perdón? Son el 4.5% de 400 pesos son 18 pesos.
Entonces, lo que implicaría es que si tú decidieras ahorrar esos 400 pesos más a la semana, al año obtendrías por cada 400 pesos 18 pesos. Pero es dejar el dinero. Entonces no tendrías nada para gastar por tener 18 pesos más por cada 400 al año. ¿Conviene o no conviene? No. Pues no. ¿No? Entonces, sí, para algunos el incremento en la tasa podría tener algún rendimiento. Para aquellos que tienen gran capital, como alguna vez se los dije, no es lo mismo ahorrar 400 pesos que 400 millones de pesos, ¿verdad? Y eso ya es una lana al año, pero acuérdense que es una tasa anual. Pero de todas maneras, a lo que me refiero es para la gente de pie como nosotros, pues no, realmente la tasa de interés no importa mucho, ¿no? Y además esa tasa que determina el Banco Central incluso puede ser, pues yo creo que hasta a veces mayor que la que nosotros podríamos tener acceso a un banco, ¿no? Los bancos a veces pagan tasas más bajas, los depósitos de ahorro están bajísimos, ¿sí? Por eso la gente tampoco está incentivada en ahorrar, porque los bancos no pagan bien, ¿no? Entonces, bueno, pero la cosa es esa, o sea, que no es automático. La teoría clásica supone que sí, Keynes dice no. En la realidad eso no se da tanto como así, ¿no? Entonces, ¿puede influir la tasa de interés? Sí. ¿Qué tanto en términos de que todo se canalice al ahorro? No necesariamente tan automático. Sí afecta, pero no es tan automático, ¿no? Entonces vamos a seguirle. A ver, ¿quién estaba? Dice, ok. A ver, Elizabeth, ¿tú estás ahí? En un periodo largo. Sí, profe, aquí estoy. En un periodo largo es probable que los cambios sustanciales en la tasa de interés tiendan a modificar los hábitos sociales considerablemente, afectando así la propensión subjetiva a gastar, aunque resulta difícil decir en qué dirección, excepto después de haberlo indicado la experiencia. Uh-huh. Sin embargo, no es probable que la clase usual de fluctuaciones a corto plazo en la tasa de interés tenga mucha influencia directa sobre los gastos en tal o cual sentido. Cierra los ojos. No, luego dice no. Ahí está. No hay. No hay mucha gente que altere su modo de vivir porque la tasa de interés baje de 5 a 4%, si su ingreso global es el mismo que de antes. Pero indirectamente pueden presentarse otros efectos, aunque no todos en la misma dirección. Adelante. Quizá la influencia más importante que opera a través de los cambios en la tasa de interés sobre la disposición para gastar fondos procedentes de un ingreso dado sea el efecto de estos cambios sobre la apreciación o la depreciación de los valores y otros bienes. Hasta ahí, Elizabeth. Entonces, eso es lo importante, como yo les decía. La tasa de interés puede afectar al valor de otros bienes. Por ejemplo, las acciones. Si la tasa de interés crece, el precio de las acciones cae, ¿sí? O el precio de los activos en general se cae, ¿sí? Entonces, para la gente que tenga activos físicos o financieros, ¿no? Cuando sube la tasa de interés, eso disminuye el valor de los activos físicos o activos financieros. Entonces, afectaría el motivo 3, que es la riqueza. Y si afecta la riqueza, pues también afectaría el consumo de las clases más adineradas o de las que depende su consumo de esos activos, ¿sí? Pero en términos generales, para el hombre común y corriente, el que suba la tasa de interés, pues no tiene realmente ningún efecto, ¿no? Podría tener alguno, pero no. Tal vez, por ejemplo, la gente que está endeudada, cuando sube la tasa de interés, pues sube el costo del crédito, ¿no? Y entonces ahora tienes menos para gastar porque ya tienes que pagar más intereses. Entonces, tal vez por esa vía sí podría influir el incremento de la tasa de interés, en tanto que ahora tienes que pagar más intereses por lo que debes, ¿no?
pero la gente que vive al día o que no tiene crédito y que estás más o menos ahí te la vas llevando, que suba o baje la tasa de interés, pues no tendría mucho efecto. Entonces, lo que dice Keynes es que este efecto de la tasa de interés que ven directamente los clásicos, pues que en realidad no es tan directo, ¿no? Es una cuestión que cuestiona ahí Keynes. Bueno, vamos con el que sigue. Gracias, Elizabeth. Vamos a ver quién quiere leer el que sigue. El último, ¿no? ¿Quién quiere leer, chamacos? No se amontonen. A ver, Zion. Cambios en la política fiscal. Cambios en la política fiscal. En la medida en que la propensión del individuo a ahorrar dependa de los futuros rendimientos que espera, es claro que está ligada no solo con la tasa de interés, sino con la política fiscal del gobierno. Los impuestos sobre el ingreso, especialmente cuando gravan al ingreso no ganado, los impuestos sobre las ganancias del capital, los impuestos sobre herencias y otros similares, son tan importantes como la tasa de interés, en tanto que el alcance de los posibles cambios en la política fiscal puede ser mayor en las previsiones, por lo menos que el de la tasa misma. Si la política fiscal se usa como un instrumento deliberado para conseguir la mayor igualdad en la distribución de los ingresos, su efecto sobre el aumento de la propensión a consumir es, por supuesto, tanto mayor. Ok, bueno, a ver, va la cosa. Entonces, la política fiscal es fundamental y lo importante de ello es que se dedique a gravar, a cobrarles, ¿sí? A esos ingresos no ganados. ¿A qué se refiere con ingresos no ganados? Los impuestos sobre ganancias de capital. ¿Qué es una ganancia de capital? Pues esas ganancias que se obtienen de la especulación financiera. Por ejemplo, comprar una acción ahorita a 5 pesos y que después la venda yo a 30, ¿no? Entonces yo obtuve nada más por la compra-venta de esa acción una ganancia del diferencial de lo que la compré y lo que la vendí, ¿no? Entonces en general esas ganancias no tienen impuestos, y lo que dice Keynes que no son digamos, esas ganancias no se obtienen de la producción, sino nada más de un acto de especulación. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que Modelo y la cervecería Modelo y la cervecería Cuauhtémoc ya no son de propiedad mexicana, ¿no? Que las compraron InBev y Budweiser. Compraron a cervecería Modelo y a Cuauhtémoc. Entonces, ¿cómo las compraron? Pues fue una transacción de compra de acciones. ¿Ok? Y esa compra de acciones no generó ningún ingreso fiscal, ¿sí? Entonces esa compraventa de acciones no generó ningún ingreso fiscal. Entonces lo que diría Keynes es que hay que grabar esas operaciones financieras porque traen ganancias sin haber pasado por un esfuerzo productivo, ¿no? La otra cuestión son las herencias, ¿no? Si yo heredo algo, no estoy gastándome nada, sino la estoy recibiendo así. Entonces, si el Estado graba ese tipo de ingresos que tengan que ver con herencias o con esas ganancias de capital especulativo, y si esos ingresos los redistribuye para la gente que tiene menos ingresos para que gaste, entonces esa medida de política fiscal puede incrementar el consumo. ¿Por qué? A la Robin Hood le quito a los ricos para darle a los pobres, ¿no? Porque los ricos no hay garantía de que esos ahorros se los gasten en cuestiones productivas, ¿no? Los pueden tener ahí en el sector financiero o los pueden tener ahí sin mover en el banco, ¿no? Entonces hay que movilizarlos para generar consumo, ¿sí? Entonces, si no se canalizan a la inversión o al consumo, pues son ingresos que no contribuyen al ciclo económico o a la dinámica económica. Entonces, si les ponemos un impuesto y los transferimos a la gente que tiene menos recursos, y esta gente con menos recursos, como tiene una propensión marginal mayor a gastar, pues lo que va a hacer es cuando pasemos esos ingresos,
ellos van a consumir. Y si consumen, generan más demanda, la demanda genera más ventas, las ventas mayor rentabilidad, la rentabilidad mayor inversión, y se genera más empleo, más ingreso, ¿no? Entonces, la política fiscal puede ayudar a incrementar el consumo agregado, siempre y cuando sea una política fiscal progresiva a la Robin Hood, quitarle a los ricos para darle a los pobres para acrecentar el monto del consumo, ¿sí? Entonces, aquí dejo de compartir, les comparto el pizarrón, ya nada más como a modo de conclusión. Lo que diríamos es que en estas 5 factores, diríamos que esta propensión a consumir, la alfa 1, es una función de los salarios. Acuérdense, wages, porque es en inglés, del ingreso neto, o sea, positiva del salario. Si crece el salario, crece el consumo. Si crece el ingreso neto, crece el consumo, la propensión marginal a consumir. La riqueza, si crece la riqueza de los ricos, consumen más. La tasa de interés y los impuestos. Con negativo, y aquí dependiendo cómo vaya la cosa, porque si crecen los impuestos para los ingresos de la clase trabajadora, puede disminuir el consumo, ¿no? Porque influye al consumo neto, al ingreso neto. Entonces, en general, ¿cuáles son los factores importantes? Yo diría, resumiendo, porque la tasa de interés puede afectar tanto a la riqueza como al ingreso neto, ¿no? Entonces, los factores importantes pues serían el salario, la tasa de interés y los impuestos, ¿sí? Los factores objetivos más importantes son estos 3. A pesar de que sean estos, porque algunos se relacionan. La tasa de interés afecta a la riqueza, afecta al ingreso neto. Los impuestos afectan la riqueza también como al ingreso neto. Entonces los factores más importantes, resumiendo, salarios, tasa de interés e impuestos, ¿vale? Entonces, si aumenta el salario, aumentaría el consumo. Si aumenta la tasa de interés, en términos generales disminuiría la propensión a consumir, no de manera directa, pero tendría un efecto negativo. Y dependiendo cuál fuera la política fiscal, esto aún podría aumentar o disminuir la propensión a consumir, ¿sí? Entonces, si es una política fiscal progresiva, entonces tendría un efecto positivo. Si fuera regresiva, pues tendría un efecto negativo. ¿Qué es regresiva? Pues cobrarle más a los que menos tienen y dárselo a los ricos, como pasó en el modelo neoliberal, ¿no? Les pagas menos salarios, les cobras más impuestos a los pobres para que los ricos tengan, pensando en esta idea loca de que el ahorro se transforma en inversión, ¿sí? Entonces, pero no ha pasado, ¿no? Ha habido más ahorro, más ganancias para los ricos, pero eso no se ha transformado en inversión. ¿Por qué? Porque no hay demanda, ¿no? Si las clases trabajadoras tienen cada vez menos ingresos, ¿no? Demandan menos. Y si no hay demanda, pues no hay ventas. Y si no hay ventas, no hay rentabilidad. Si no hay rentabilidad, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay empleo y no hay ingreso, ¿sí? Entonces, esa es la causalidad keynesiana. ¿Cómo ven? ¿Sí queda claro o más o menos? Sí, profe. ¿Seguras? ¿Ya están listos para el examen? ¿Ya están vistos todos los videos? ¿Ya está contestada la guía? ¿Ya todo? Bueno, a mí me falta revisar dos cosas, ¿no? La eficiencia marginal del capital,
y la preferencia por la liquidez para acabar con lo del modelo keynesiano. Ya tiene los videos, está esto. La próxima semana, bueno, el miércoles vamos a terminar, a ver si termino ya lo de Keynes, ya sea la eficiencia marginal del capital o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En la preferencia por la liquidez. Y la próxima semana nos dedicaríamos a resolver preguntas de la guía, porque el examen quedamos que era el miércoles 20 de octubre, ¿cierto? Sí, sí, profe. Bueno, entonces, el 20 de octubre vamos a hacer el examen en el CEA, para que ya la próxima semana les paso ahí la clave para que se matriculen para hacer el examen ahí, y cualquier cosa pues lo vamos viendo, ¿va? Entonces, próximo miércoles a ver si nos da chance de terminar con lo de Keynes, y la próxima semana hasta el lunes, que es lunes creo que 18, estaríamos revisando la guía. A ver, adelante, Elizabeth. Profe, ¿no habíamos quedado que iba a ser por Google Forms? Ah, ¿sí quedamos? Bueno, pues donde quieran, o sea, Sí. como quieras, como quieran todos. Si acomoda mejor por Google Forms, lo hacemos por Google Forms, no hay ningún problema. Y si no, pues ahí está el SEA. Entonces ustedes me dicen ya la próxima semana como lo quieren, ahí voten. Y pues ya. ¿Qué más? ¿Dudas? No, profesor. Pues órale, pues ahí entonces No. nos vemos el miércoles, y cualquier cosa voy a dejar